Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la presencia de Él y por la presencia de su pueblo, de los oidores de la palabra de Dios. Vamos a meditar, estudiar la lección que hoy toca, la número 41, en la página 238, cuyo tema están viendo ahí en la pared: santidad y tentaciones sexuales a José. La lectura bíblica se encuentra en Génesis 39 y el versículo clave es Génesis 39, versículo 9. Para mí esta historia y en específico este versículo clave, para mí tiene mucho valor. Me impactó desde joven oír. Hay cosas en la Biblia muy importantes todas, pero hay unas que nos llaman mucho la atención, y en esto de este versículo me agradó que siendo un joven, que siendo un hijo de Dios, pudiera él valorar haciéndose una pregunta: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Todos sabemos que Dios nos está observando y nosotros hay un proceso ascendente de santidad que debemos de estar observando, que cada vez es más y más, que estamos yendo de poder en poder, y es un análisis que tenemos que hacer diario porque es importante, que tenemos que ver por nuestra salvación. Y Jesús, el Señor, Dios, nuestro Señor, dice: ves a mi hijo, ves a mi hija, como allá con Job, ves cómo me sirve, ves cómo me busca, ves cómo me agrada. Hay en el Señor gozo por ver ese progreso, y es importante que nos demos cuenta que le estamos agradando, y que como a Job pudo soltar o permitir que hubiera un detalle, una situación difícil, para que veas cómo es mi hijo y veas cómo es mi hija. El objetivo de esta lección es prepararnos para enfrentar todo tipo de pruebas. Tiene un poco de la lección este punto, y también cómo enfrentar las tentaciones, y entre ellas pues las situaciones sexuales. Las tentaciones aparecen ¿dónde y cuándo? Cuando menos lo esperemos. E igual las pruebas, pero lo importante es que de ellas debemos salir vencedores y fortalecidos en cada una de ellas. ¿Qué es más común, las pruebas o las tentaciones? Pues son las tentaciones. La lección se enfoca más en las tentaciones, pero sí hace, repito, un comentario de las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas más comunes, más fuertes en nuestras vidas? Perder la salud, perder un trabajo, perder un ser querido, perder una casa, perder la libertad, perder la paz. Y es bien curioso que cuando alguien está pasando por una prueba, los que estamos a su alrededor, ¿qué le damos? Consejos. No te preocupes, ten calma, mira, vas a salir adelante. No te preocupes, Dios es primero y vas a ver cómo Él te va a sacar adelante. Pero cuando la prueba es de nosotros, todo ese consejo que dimos, la pregunta es: ¿lo vivimos? Y generalmente es no. Viene la prueba y nos mortificamos, nos asustamos, tenemos miedo y estamos viendo y pidiendo recomendaciones, ¿a dónde voy? Pero no lo que dijimos: soltarnos en Dios, depositarnos en sus brazos y tener confianza de que Él hará. ¿Quién manda las pruebas? Nuestro Dios. ¿Y tienen un propósito? Sí. Por un lado dice la palabra que a sus hijos
Todas las cosas les van a ayudar para bien. Todas ellas tienen un propósito. Todas las cosas son de bendición. Son para el proceso de, como la lección lo dice, son el proceso de santificación. Es un proceso para la fe, es un proceso para alabar a Dios, para orar intensamente con Dios, para ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros, para comprobar que en todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Entonces decimos gracias a Dios en las pruebas, hermanos. ¿Has dicho al Señor gracias por esta prueba? En esto que mencioné, enfermedades, situaciones difíciles, ¿has dicho gracias, Señor? Porque las está mandando Él para este fortalecimiento. Nuestro personaje del pasaje pasó por pruebas. ¿Quién es el personaje? José. ¿Cuáles pruebas tuvo José? Son varias y tupidas, repito, y siendo un joven de 17 años. El enojo contra él, el maltrato, el odio, el aborrecimiento, el ser vendido, la posibilidad de morir, ser esclavizado, encarcelado, humillado, se le levantaron falsos, pasó por vergüenza, pudo perder todo o perdió casi todo, la separación de su familia. ¿Son fuertes estas pruebas? Son fuertes. Y como mencioné, la edad de él, ¿cuánto? 17 años, me hace recordar otra vez lo que les decía algunos días. Estas situaciones son bastante fuertes y ahora la juventud con situaciones un poco menores o tal vez muy menores están tomando caminos de quitarse la vida. Y como decíamos en aquel entonces, pues es la ausencia ¿de quién? De Dios. Porque todo esto que vivió José, vivirlo uno, es fácil decirlo, es fácil leerlo, pero vivirlo y que él salió adelante. Génesis 39:2 dice, Jehová estaba con José. Y teniendo este conocimiento y teniendo esa certeza aquí, podemos salir ante las pruebas. Los demás pudieron ver a José, que él iba de mejor en mejor, que el Señor lo bendijo, que el Señor lo hizo prosperar, que fue de bendición para los que estaban alrededor de él, que Dios le dio gracia. Y la pregunta es, ¿esto sabemos nosotros? Sí, lo sabemos. Sabemos por la historia de José, pero la pregunta es, ¿lo vives? ¿Lo sientes? ¿Lo certificas como José? Entonces hagamos real este saber con hechos. En medio de las pruebas, no nos rindamos, confiemos como José, tengamos este nivel de testimonio. Yo no sé si ustedes cuando ven a alguien que está en medio de una situación difícil, en medio de una prueba fuerte, yo en lo particular y en lo personal siempre medito y pienso en mis suegros. Una prueba para mí muy fuerte, se me hace una prueba extremadamente fuerte y hasta a veces le digo al Señor, ojalá y nunca me pruebes así, es perder la vista. Ya no ver, cada día estar en la oscuridad, digo yo, es algo fuerte y que sería una prueba tremenda. Y mi suegro no ve, perdió la vista. Pero verlo gozándose, haciendo expresiones de gratitud para el Señor. Hasta me dio una noticia mi esposa en esta semana que le gustaría predicar. Yo no sé si pueda, pero en medio de esta prueba, tener ese gozo y vivirlo. Mi suegra siempre cantando, está expresando versículos y a veces en sus situaciones mentales, Daniel salía ahorita a compartir folletos, salía a evangelizar, porque eso es lo que vivió. Qué hermoso es que demos ese testimonio, ahí nos edificamos. La pregunta es, ¿lo hemos visto en la iglesia? ¿Lo has visto en tu familia? ¿Lo has visto en ti? Ay, hermano, es que usted no sabe, diría alguien, ¿verdad?, lo que estoy viviendo. Pues si estuviera José, diría, ni digas nada, porque yo lo que he pasado y he vivido. Dice el fanal,
Y ahora entrando al asunto de las tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones más comunes en la vida de los seres humanos? Esto que vamos a meditar de José no solamente está enfocado al final de cuentas en nuestra mente y en lo que vamos a meditar, repito, en lo que es la sexualidad, que es lo que más resalta esta lección, sino en todo. Tenemos tentaciones en diferentes maneras, en diferentes cosas. Lo que vamos a mencionar de esto, que sea para todas esas cosas, pero hoy toca en turno pues la sexualidad. La sexualidad, ¿cómo viene? ¿Qué tanto viene? ¿Cada y cuándo la vemos? Yo podría decir que todos los días, pero lo triste es cuando ya no lo vemos. En los simples comerciales, en un anuncio, en un documental, en una película, en un programa. Y ya antes escuché a algunos decir, pues cuando sale algo de eso me volteo o le cambio. Tal vez eso ya pasó de moda. Lo seguimos viendo, ya es natural, ya nos adecuamos. Y tantas cosas que se presentan viendo en revistas, en pornografía, etcétera. Y luego también los hombres o mujeres que lo hacen directamente, abiertamente, que ya es algo que si no practicas, pues como que no eres de esta época, como que estás mal, como que estás ridículo. Pregunto, ¿podemos evitar ser tentados? Es pregunta que hace el fanal. ¿Podemos evitar ser tentados? ¿Cuál respuesta es? Pues hay dos respuestas, sí y también no, las dos. Sí podemos evitar ser tentados, sí, y a veces no podemos evitar ser tentados. Ahorita vamos a estar explicando. Sí, ¿por qué? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:22? Nos da una muy buena recomendación. Huyamos, huye de las pasiones. Ahí la respuesta sería sí o no, podemos evitar las tentaciones. Sí podemos evitarlas, ¿verdad? Huye de ellas. Ahorita nos vamos a ir acercando más para entenderlo bien. Mas tú, dices 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cómo evitamos entonces las tentaciones? Huyendo de ellas. No, ¿por qué? Dice 1 Corintios 10:13, que el adversario sabe dónde y cuándo y cómo tentarnos. O sea, ve él cuándo estamos nosotros en una posición en la que él puede llegar y presentarnos una tentación, nosotros caer en esa tentación que se convierte en pecado. Santiago 1:13 dice, no digamos que Dios nos tentó, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros nos paramos cerca o entramos donde está el mal. Nosotros somos los culpables. Sabemos todos aquí presentes que obviamente Dios no es el culpable y no presenta las tentaciones, sino el enemigo. Ahora voy a dar un ejemplo que viví hace muchos años. Yo tenía unos 16, 17 años en Chipinque. Fuimos a Chipinque y nos fuimos a un lugar que se llama Puerto del Aire, íbamos caminando, venía conmigo mi hermano Efraín, mi hermano Oscar, un primo que se llama Eduardo, que es norteamericano, y digo norteamericano por lo que hizo, y no que estén mal, ¿verdad? Pero se vive esa situación, y un servidor. Veníamos los cuatro caminando, viendo el paisaje, la obra del Señor, y de repente vi una osa con sus osesnos, más o menos a donde está mi hermano Raimundo, a esa distancia. Ni uno de ellos se había dado cuenta. Me di cuenta y sé lo peligroso es que esté una osa con sus osesnos, más que si estuviera sola. Y entonces les digo, cuidado, está una osa ahí enfrente. Cuando dije eso, vamos a pensar que la osa es la tentación, la atracción. Entonces, cuando dije eso, ¿qué hicieron cada uno de ellos? Cuando volteé a ver a mi hermano Oscar, como era el más pequeño, para pues protegerlo o cuidarlo, cuando volteé ya no estaba, él ni siquiera vio la osa, ni vio los osesnos. Él nomás dije eso, cuando volteé ya no lo pude ver, ya se había ido sin parar hasta donde estaban mis padres. ¿Qué hizo? Huyó.
Luego, mi hermano Efraín se quedó parado, como que, ¿qué está pasando? Y no se movió. Pero cabía la posibilidad que no estaba muy cerca de la osa, pero podría ser que la osa se acercara más y en un momento dado lo pudiera atacar. Se quedó parado, no huyó. Y luego, mi primo Eduardo traía su cámara, los estadounidenses siempre a su gusto, empieza a caminar hacia donde está la osa para acercarse y tomarle una foto. Y ya le grité, Eduardo, ¿qué estás haciendo? Y ya se acercó hasta donde está mi hermana Clara, más o menos con la osa, ¿verdad? Entonces corrió el peligro, más que el que se quedó parado y mucho más que el que se fue y que pudo la osa haberlo atacado. La pregunta es, ¿tú qué haces? Ya no con la osa, sino con la tentación. Para el cristiano, si busca la santidad, huye. Pero es inevitable que llegue de repente la tentación. Cuando llega la tentación y uno se deja seducir y en medio de esa dejarse seducir también existe dentro de su mente, pero es que soy cristiano, es que me están viendo, hace una aparente lucha buscando la santidad. La ilustración, ya la dije alguna vez, que a esto que estoy mencionando, que mencionó un pastor, es la subida a un camión. A lo mejor algunos se acordarán. Ese cristiano que está atento y cuidándose, como esto que digo, se deja seducir, pero siempre guarda las formas para aparentar ser santo, cuidando su santificación. Mencionó el pastor que el joven se subió, se sentó, y de repente llegó una ancianita, se sentó al lado de él, iban viajando, el camión se da vuelta y se inclina, y la viejita pues se trata por la inercia a recargar en él. Hágase para allá, Señor, líbrame de las tentaciones. Y luego ya se baja la viejita y viene una joven y se sienta, y vuelve a ver otra curva y la jovencita también, pues la inercia a recargarse. Señor, hágase tu voluntad. O sea, se da cuenta uno que es una falsa santidad. La pregunta es, ¿cómo estamos caminando en santidad? ¿Es genuina? ¿Mi testimonio es de imitar? ¿Es de bendición ante las tentaciones sexuales? ¿Qué hizo José? Déjenme decirles primero que tan solo la edad, como ya dijimos, era de 17 años. Y investigué precisamente la edad de 17 años con el tema de la sexualidad. Y lo que encontré que los jóvenes de esa edad, a nivel mundial, el 61% de los hombres y el 43% de las mujeres, repito, a nivel mundial, han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, en esta edad. Parece como que pues no representa mucho el 61 o el 43, pero sabiendo que somos como, creo, si no me equivoco, 800,000 millones en el mundo, ese porcentaje casi se acerca a la mitad, 400,000 millones cayendo en este pecado de la sexualidad. Y luego le hemos de agregar los otros rangos, los niños, que ya se vive estas situaciones, los adultos y de los adultos mayores. Entonces, ¿cuántos están practicando este tema de la sexualidad? Cuando José va saliendo de las pruebas que se le presentaron y empieza a tener más bendiciones y que empieza a ser más importante y que tiene una relación hermosa con Dios y va tomando una posición con Potifar, es capitán de la guardia del faraón, mayordomo de su casa, un privilegio, y cada vez es una persona que tiene logros a la vista de los demás. ¿Quién está viendo a ese hombre? La esposa de Potifar, un joven de 17 años que todo esto que mencioné, y le sumamos dos cosas que mencionan en Génesis 39:6 y Génesis 29:17. Dice que era de hermoso semblante y bella presencia.
Y el otro pasaje dice que seguro heredó de la mamá, ¿verdad? Como siempre, pues lo bello es por la mamá, ¿verdad? Aquí dice el pasaje, que era hermoso y de buen parecer. Y cuando leía esto me recordaba de un amigo, entre comillas, en la colonia donde vivían mis padres, llamado Juan Ayala. Todos los jóvenes querían ser como Juan Ayala. ¿Qué era Juan Ayala? Pues algo como lo que mencionamos de José, el carita de la colonia, su físico bien portado. Pero ¿por qué querían ser como él? Por lo que él platicaba, que su persona, su semblante, su físico, le favorecía ¿para qué? Para tener relaciones sexuales. Y por eso la raza pues anhelaba tener eso de este joven. Y pues por eso digo, ¿cuándo se atraviesan estas situaciones sexuales? Pues en todo tiempo. Es entonces que se acercó la esposa de Potifar, casada, pero no perdió tiempo y acosó y pidió dormir con José. O sea, no vemos en esta mujer nada de qué, de santidad. Pero hermoso es que este joven era un hijo de Dios, un siervo de Dios, un creyente en el Señor, fiel. Aquí en José hay dos respuestas de mucho valor para el sentido o el tema que estamos hablando de la santidad. Primero, el respeto que tiene para con las personas José. Yo veo la escena que tiene todo en charola de plata, como dicen, hablando en cuanto a las tentaciones, en cuanto al pecado. La ausencia de su jefe, de Potifar, la prestancia de esta mujer, la insistencia, pero él piensa, repito, para con su prójimo. Mira todo lo que me dio mi amo, me dio su confianza. Para mí esta palabra de confianza, ¿cómo la valoro cuando veo una escena? Una escena o dos escenas que a veces medito es cuando veo a alguien que le dice, mira, te voy a dejar la llave de mi casa porque voy a salir. Es un nivel de confianza que dices tú, la persona a quien se la están dando tiene ese nivel de poderle confiar. Pero a veces veo otra escena más de nivel, cuando una mamá va a dejar a sus hijos con alguien. Pienso y pensaba, no todas las mamás presentes dejarían con todos los presentes a sus hijos. Creo yo que así sucedería. ¿Y por qué? Pues el hermano dice que es cristiano, pero pues le sabemos o le sentimos o nos percibimos algo. Entonces, le dejó Potifar, ¿a quién? Todas las cosas, y le dejó ahí, no a él, sino le dejó ahí la presencia de su mujer, que le pidió guarda respeto para ella. Entonces, ¿por qué hubo esa confianza de Potifar? Por el testimonio de José. Que así todos nosotros nos viéramos en ese nivel de confianza, que yo sé que mi hermano es hijo de Dios, que está en un proceso de santidad ascendente, que siempre está haciendo la voluntad del Señor, y tengo esa confianza. Y entonces este es algo de testimonio de José que debemos de admirar y que debemos de imitar. Ese respeto, esa seriedad, esa responsabilidad de José. Pero enseguida viene algo mucho más, de mayor peso, de mayor admiración, de un testimonio que trasciende. Que como ya mencioné en el principio de la lección, que me llama mucho la atención. Le dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Son palabras profundas de santidad en acción. Y no lo hizo por saber lo que en aquel entonces, si se encontraba a un varón y a una mujer en la sexualidad, ¿qué hacían con ellos? Los mataban. Era derecho a muerte, ¿verdad? Por ese acto tan aberrante, tan vergonzoso, tan fuerte. Pero José no lo hizo por miedo a, lo deja bien claro en su pregunta, por el amor, el respeto, ¿a quién? A su Dios. Las palabras profundas de José a esta mujer, ¿dieron resultado? No.
A veces se nos dice, se nos repite, se nos da el mensaje y oímos advertencias, pero la tentación es la tentación y pues caemos. Y esta mujer se le dijo y se le mencionó los niveles hasta decir, ¿cómo le vamos a hacer esto a Dios? Y ella siguió insistiendo cada día, y cada día José venciendo ¿qué? La tentación. Vencer y ser más que vencedores es en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, es caminar en santidad. Qué bendición es cuando te das cuenta que antes de Cristo decías tú, mañana ya no lo voy a volver a hacer, al menos un servidor, ¿verdad? Ahora ya no voy a volver a hacer esto otro. Y que como ya he dicho alguna vez, que me decía Efraín, Daniel, andas haciendo esto mal, se va a enojar papá, mamá va a llorar. Y sí, me daba pena, me daba cuidado, me daba pendiente, pero mañana otra vez. Y caía tan fácilmente. Pero cuando eres un vencedor, cuando vas de poder en poder, cuando ya le dices no con la autoridad del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, con la oración al Señor en el nombre de Jesús, llega el momento que con esa autoridad y con esa facilidad sales vencedor de aquello que te hacía caer y ya no lo haces. Y dices no, y hasta das argumentos y dices y defiendes el punto. Esto es una bendición también que no solamente digamos que no. Vive la experiencia de cuando alguien se acerca, le puedes decir, mira, no lo voy a hacer, y ¿sabes por qué? Porque tengo mi Señor. Porque a veces decimos no, pero no confesamos, no aprovechamos para evangelizar, no decimos nada y somos de la secreta, nada más dijimos no. Él dio los argumentos. Que va a haber problemas, que va a haber incomodidades, que va a haber situaciones difíciles, como José, que le provocó a esta mujer mintiendo contra él. Fue encarcelado por Potifar sin justificación. José no había pecado, no había caído en la tentación, pero gloria a Dios que él salió victorioso porque ¿quién estaba con él? Jehová. Por esto José siguió teniendo la más hermosa e importante bendición que dice Génesis 39, 21 y 23. Génesis 39, 21 dice, Jehová estaba con José. Le extendió su misericordia y le dio gracia ante el jefe de la cárcel. Y luego el 23, el jefe de la cárcel tuvo confianza en José porque vio que Jehová estaba con él y lo prosperaba y que José mantenía su relación con Dios. Qué hermoso es ser vencedores de esta manera. Hermanos, historia para imitar. Y podemos ver que hubo pruebas, podemos ver que hubo tentaciones, pero él confió en Jehová, el Todopoderoso, que le ayudó y siempre fue vencedor en todas ellas. Y que tuvo un propósito que ustedes ya conocen en la historia, que fue bendición para la nación. Digamos, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Que sea una pregunta que esté presente. ¿Cuándo? Todos los días, porque las tentaciones vienen todos los días y nos asaltan, pero seamos más que vencedores. Que Dios los bendiga, hermanos. Una pregunta, un comentario. ¿Son vencedores, hermanos? Que así sea. Oramos. Bendito Padre, Señor, hermosas historias. Hombres, Señor, que los tienes en la mente, en el corazón y te alegran. Mujeres que también, Señor, las tienes en la mente y te alegran. Causan gozo en ti, Señor, porque confiaron, porque se tomaron, Señor, en su mente y en corazón el buscar tu mano poderosa y ahí refugiarse ante las tentaciones y las pruebas. Y hoy, Señor, queremos que como iglesia, como familias, cada uno en lo particular, Señor, sigamos provocando ese gozo en ti. Que tú digas, mira a mi hijo, mira a mi hija que me sirven y van en camino de santidad. Señor, no podemos dejar de examinarnos, no podemos dejar de ver nuestro avance para, Señor, así alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición de la santidad. En Cristo Jesús. Amén.